Es una realidad. Los cristianos son una minoría en Medio Oriente, países árabes y Oriente Lejano. El cristianismo tuvo sus inicios hace 2000 años en Medio Oriente. Sus iglesias nacieron en el primer siglo, cuando Europa aún era pagana. Llegaron antes que el Islam. A comienzos del siglo XX, 1 de cada 4 personas era cristiano. Hoy apenas son 11 millones entre 320 millones de musulmanes. Son una minoría forzados a vivir en el anonimato con tal de sobrevivir. En estas regiones, los cristianos no tienen ninguna estrategia organizada, mientras que el cristianismo occidental prefiere mirar hacia otro lado. ¿Tendrán futuro en las tierras donde comenzaron hace 2000 años? La respuesta quizás se encuentre en ciertos movimientos clandestinos, poco conocidos, sin cifras, sin datos, sin rostro. Son movimientos conocidos dentro del mundo misionero como Insider Jesus Movements, movimientos cristianos internos. Los Insider Movements se definen de la siguiente manera: personas de trasfondo no cristiano que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pero que retienen su identidad sociológica de origen o nacimiento. Esto significa que al ser seguidor de Jesús, los insiders no han abandonado sus comunidades religiosas en las que fueron criados y tampoco se han integrado en ninguna denominación cristiana. La gran mayoría de los insider movements a lo largo del planeta son locales, orgánicos e inadvertidos de la existencia unos de otros como ellos. Algunas características que definen a un insider son las siguientes. Son seguidores de Jesús y la Biblia. Siguen a Jesús como Salvador y Señor resucitado y la Biblia como palabra de Dios. Compañerismo con el liderazgo autóctono. Ocurren reuniones en formas culturalmente apropiadas que incluyen lectura de la Biblia, compañerismo dentro de la familia, círculos cercanos guiados por compañeros insiders a quienes Dios ha levantado para liderar. Transformación espiritual que sucede al estudiar la palabra guiados por el Espíritu Santo, resultando en que ciertas creencias culturales y religiosas son retenidas, otras reinterpretadas y otras rechazadas. Multiplicación. El testimonio constante y la oración conducen a la multiplicación de nuevos seguidores de Jesús, nuevos líderes y más compañerismo. Aunque el insider tiene claras diferencias en sus creencias con otros que no son seguidores de Jesús, ellos buscan intencionalmente las formas para encontrar puntos en común con su gente. Retienen cualquier costumbre socio-religiosa de su comunidad que puede ayudar y que es digna de considerar, además de que no se opone a las Sagradas Escrituras. En el siguiente recuadro observaremos la escala de contextualización del movimiento misionero en el mundo musulmán de John Travis. John Travis agrupa los movimientos misioneros en 6 segmentos, siendo C1 el segmento misionero donde hay menos oposición y persecución, y siendo C5 y C6 los movimientos misioneros donde se corre más peligro. Los Insider Movements estarían catalogados dentro de los grupos C5 y C6. Para los grupos C5, se entiende que se quedan dentro de su comunidad islámica, los elementos no bíblicos son rechazados o reinterpretados. El cristiano se ve a sí mismo como un musulmán para Jesús, y los demás musulmanes lo ven como un musulmán un poco extraño. En cuanto al segmento C6, los creyentes se quedan dentro del Islam. Son creyentes en secreto para evitar ser agredidos o incluso asesinados. Hay poca oportunidad para reunirse con otros creyentes. El creyente se ve a sí mismo como un cristiano seguidor de Isa o musulmán para Jesús. Los musulmanes no tienen idea de qué clase de creyente es esta persona. En general, el fenómeno de seguir a Jesús sin unirse en una iglesia cristiana o rama del cristianismo o repudiar la propia comunidad religiosa también se reconoce en las estadísticas del World Christian Database.
El Centro para el Estudio del Cristianismo Global en el Seminario Teológico Gordon Conwell estima que a partir del 2020 aproximadamente 7.4 millones de no cristianos seguirán a Cristo dentro de su contexto de sus propias tradiciones religiosas y culturales. Estos incluyen movimientos mesiánicos así como creyentes ocultos y mediáticos. La estimación del mismo Centro de Estudios para el año 2000 fue de 4.6 millones de personas, por lo que estos movimientos crecieron a un 2.4% por año entre el 2000 y el 2020, o 2 veces más rápido que el cristianismo en su conjunto. Si bien la mayoría son hindúes o musulmanes, el 13%, es decir, casi 1 millón de personas, son de otras religiones no cristianas. A continuación narraremos algunos testimoniales de registros antiguos y modernos entre los hindúes. Kali Charan Banjuri, en el siglo XIX, dijo: "No hemos dejado de ser hindúes, somos cristianos hindúes, tan completamente hindúes como cristianos". Kandaswamy Shetty, al sur de la India, que se identificó con Cristo pero rechazó la conversión del cristianismo a principios del siglo XX. Manila Parekh, en el siglo XIX, fue un gujarati que fue bautizado como cristiano, pero se opuso a la naturaleza occidental e institucional del cristianismo en la India. Subha Rao, también en principios del siglo XX, de Andhra Pradesh, desarrolló el movimiento más significativo de hindúes siguiendo a Jesús, como se documenta en varios estudios. Paul Pennington, en 2017, ofreció una exégesis bíblica destinada a desmantelar las prácticas cristianas que son ofensivas para hindúes y mostrar formas en que los hindúes pueden seguir a Jesús sin renunciar a sus tradiciones y herencia cultural hindúes. Para estudiar la conveniencia o no de los movimientos internos es fundamental entender los 5 pilares sobre los cuales se basa la justificación de esta estrategia misionera. El pilar número 1 es la profecía del Islam. En este primer pilar vemos que los defensores de los movimientos internos afirman que se puede considerar el mensaje de Mahoma como profético debido a que es de gran importancia para los musulmanes. Por lo tanto, podemos entender que este mensaje es parte del plan de Dios. La objeción a este pilar es que aceptar a Mahoma como un profeta es aceptar la Shahadah islámica, que afirma que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. El pilar número 2 se refiere a la identidad religiosa. Este segundo pilar sostiene que los musulmanes pueden nacer de nuevo sin negar su identidad de musulmán dentro de la sociedad, porque finalmente lo que se quiere es que las personas reciban a Jesucristo como Salvador y no cambiar la religión de nadie. La objeción a este pilar es que, aunque es verdad que se busca que las personas vengan a Jesucristo, si no hay un cambio en las convicciones personales, difícilmente podremos hablar de verdaderos creyentes. Pilar número 3. El Corán como escritura. El tercer pilar de los defensores de este movimiento sostiene que debido a que el Corán acepta a Jesucristo como mensajero de Dios, no es necesario ningún esfuerzo de confrontación para reemplazar el Corán con la Biblia. La objeción a este pilar es que no se puede considerar que el Corán es una mera adaptación o actualización de las formas judías de la Biblia, pues no basta ver a Jesucristo como un mensajero de Dios, sino que es necesario reconocer a Jesucristo como Dios hecho hombre. Cuarto pilar, transformar el lenguaje de la Biblia. Este pilar sugiere que se debe cambiar términos como por ejemplo Hijo de Dios para usar términos menos difíciles de entender para los musulmanes, de modo que la comunicación del mensaje sea más eficaz. La objeción a este pilar es que la sugerencia parece no solo sugerir transformar palabras, sino suprimir conceptos fundamentales para transmitir la fe cristiana. Quinto pilar, no hay iglesia, no hay cristianismo, solo Jesús. El quinto pilar de este movimiento sostiene que no se trata de plantar una iglesia formal, sino una comunidad de seguidores de Cristo, y éstas se pueden formar y encontrar dentro de cualquier comunidad cultural y religiosa. Es decir, los seguidores de Cristo pueden seguir sus anteriores religiones sin dejar de ser seguidores de Cristo. La objeción a este pilar es que es imposible seguir observando principios de religiones como el Islam, el hinduismo o el budismo sin transgredir los principios de la palabra de Dios.
Algunas controversias del movimiento es que en ocasiones se tiene que falsificar documentación para poder hacer algún trámite o algún movimiento dentro de la comunidad. El cohecho se usa para alcanzar lo pretendido. El ingreso y salida de misioneros, sorteando o burlando las fronteras por parte de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales como ministerios, fundaciones, ONGs, etc. En ocasiones se compran niños, niñas y mujeres para sacarlos del país de origen y llevarlos a algún medio de contención. En muchas ocasiones se utilizan seudónimos para proteger la identidad de las personas, ocasionando que las cifras y los datos no sean precisos. Conclusiones. Los seguidores de Jesús se están esparciendo en lugares inesperados, en los pliegues de los tejidos culturales, islámicos, hindúes, budistas y otros, desafiando nuestras categorías teológicas convencionales, suscitando asombro y debate. ¿Son estas auténticas expresiones de la fe cristiana? Si es así, ¿cómo debemos entenderlas? ¿Podría ser que nuestra propia comprensión de lo que Dios está haciendo en el mundo tenga una forma cultural que necesita ser recalibrada? ¿Cómo podría la historia de Israel y el surgimiento temprano de los seguidores judíos de Jesús proporcionar una perspectiva útil sobre lo que estamos viviendo hoy? ¿Qué está haciendo Dios en medio de una cultura y gente antes de que llegue el misionero? Es indiscutible que estos movimientos deben ser tomados en serio por la Iglesia y estudiados a fondo para poder contestar estas interrogantes.